Clasificación de los ángulos según su medida. Vamos a ver lo que es el ángulo agudo, recto, obtuso y llano. Quédate en esta clase porque vamos a aprender cuáles son estos ángulos de una manera muy rápida y sencilla. Vamos a empezar con el primero, ángulo agudo. El ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Entonces, todos sabemos, deberíamos de conocer a estas alturas, que el ángulo de 90 grados es este que se forma aquí, el que estoy dibujando. Lo tenemos de forma muy identificada cuando trabajamos con un plano cartesiano. Entonces, todos los ángulos que se forman dentro de esto son ángulos agudos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos aquí. Suponiendo que tenemos, por ejemplo, este ángulo, siempre y cuando sea menor de 90 grados, este ángulo es agudo, ¿sí? Si tenemos otro ejemplo por acá, con respecto al eje de las X estoy hablando, este ángulo que se forma aquí es agudo. No importa que esté muy cerca del eje de las 10, siempre y cuando esté abajito de 90 grados, seguirá siendo un ángulo agudo. Todos estos ángulos son ángulos agudos, miden menos de 90 grados. Y luego pasamos al ángulo recto. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados exactamente. Entonces, este es un ángulo recto. Aquí tenemos un ángulo recto que mide 90 grados. Pero también tenemos aquí, no solamente está en esa posición, también aquí, con respecto a este otro lado, también este es un ángulo recto, ¿sí? También este de aquí, voy a combinar los colores, con este de aquí es un ángulo recto, y así el que sigue también. Entonces, quiere decir que este es un ángulo recto de 90 grados, este también es un ángulo recto de 90 grados, este también es un ángulo recto de 90 grados. Los ángulos rectos miden exactamente 90 grados, ni más ni menos. Luego tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Quiere decir que el ángulo obtuso puede venir desde esta parte, tiene que medir más de 90 grados, pero menos de 180. Este es un ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Tiene que pasar los 90 grados. No puede estar en este margen. Tiene que estar más allá de los 90, pero sin cruzar los 180 grados. ¿Ok? Entonces, ese es el ángulo obtuso. ¿Sí? Más de 90 grados, menos de 180. También puede ser aquí, por ejemplo, el ángulo. ¿Sí? Este bien podría ser un ángulo obtuso. Fíjate que mide más de 90, pero no alcanza a llegar a los 180 grados. Esos son los ángulos obtusos, más de 90 grados, menos de 180. Y luego tenemos un ángulo llano. Este siempre mide 180 grados. El ángulo llano, como su nombre lo dice, pues haz de cuenta que es un llanito, parejito. Esto es un ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados. Es la suma de dos ángulos rectos. Si te fijas, ángulo recto más ángulo recto, 180 grados. Por supuesto que también su contraparte es otro ángulo llano, 180 grados. Es decir, la suma de dos ángulos rectos. Ángulo recto más ángulo recto. El ángulo llano siempre mide 180 grados. Hasta aquí el video, muy fácil, muy sencillo. Espero que te haya servido la clasificación de los ángulos según sus medidas.